Buenas tardes, nosotras somos el grupo número 1 de Metodología de la Investigación Psicológica 1. En este apartado vamos a tratar lo que es el avance de nuestro trabajo, el avance final de nuestro trabajo, con el tema la relación entre el cociente intelectual y las habilidades sociales en niños. En el marco teórico vamos a empezar definiendo lo que es la capacidad intelectual o inteligencia. La biología define la inteligencia como la capacidad que nos permite adaptarnos a situaciones nuevas para sobrevivir y solventarlas con éxito. Para la biología, la inteligencia es un rasgo individual. Distintas personas responderán de manera diferente ante una misma situación. Pero esta capacidad de adaptación, quizás innata, variará si tenemos una serie de conocimientos y herramientas previas que nos permitan solventar mejor esa situación novedosa. La educación que nos proporciona un conocimiento teórico, la experiencia, la situación emocional, todo esto. Nos podríamos preguntar, ¿no influirá también en nuestra respuesta? ¿Y qué hay del entorno? La situación cultural o social en que nos encontramos influye en la respuesta. Lo que en un entorno parece una respuesta inteligente, sigue siéndolo en otro entorno social diferente. Es difícil definir esta dimensión humana que llamamos inteligencia. Creo que podemos partir de la base en la que seguramente todos estaremos de acuerdo de que la inteligencia es el resultado de los procesos mentales humanos y que depende del momento evolutivo de cada persona, de su neurodesarrollo. Si aceptamos esto, volveremos al gráfico que tanto me gusta, en el que queda claro cómo esos procesos mentales dependen de muchos factores, tanto biológicos como del entorno. Podríamos definir que la inteligencia es la habilidad para adquirir conocimientos, pensar y razonar con eficacia y manejarse en el entorno de modo adaptativo. Esquematizando, podemos decir que la inteligencia necesita de 3 elementos, como son la capacidad de adquirir conocimientos, los conocimientos adquiridos y el uso que hacemos de ellos. La capacidad depende de la herencia biológica. Los conocimientos de las oportunidades educativas a las que tenemos acceso y cómo lo usamos de nuestra experiencia previa. Esto está citado por neuropediatra del 2016. También vamos a definir lo que son las funciones de la inteligencia. La inteligencia es la encargada de lidiar con el mundo exterior y el interior, de manera tal que podamos adaptarnos a las situaciones de manera exitosas. Sus principales funciones son anticipar. En base a lo aprendido y a las variables del entorno, la inteligencia busca anticipar a lo que podría ocurrir y tomar las medidas pertinentes para protegernos, asegurarnos o darnos la ventaja en alguna situación. Construir. La inteligencia construye las estructuras de pensamientos que la memoria almacenará, de modo tal que nos permite volver a esas experiencias para reaccionar ante situaciones futuras. También está significar. La inteligencia también se encarga del área comunicativa, formando símbolos y lenguajes propios que nos permiten representar el mundo real en su ausencia. Establecer relaciones, la causalidad, la consecuencia, los diversos tipos de relaciones que podemos establecer entre una realidad y otra son el terreno de acción de la inteligencia. Esto está citado por Uriarte en el 2020. Ahora vamos a definir lo que es la inteligencia y la herencia. Todo comenzó hace más de 4 décadas, a principios de los 70, cuando el psicólogo Robert Lenker del Hospital Estatal de Brainerd en Minnesota publicó un artículo que resumía su tesis doctoral y presentaba una teoría.
así lo llama el autor, sobre el desarrollo de la inteligencia. Trabajaba en un centro para discapacitados intelectuales y había encontrado que muchos genes relacionados con el desarrollo de la inteligencia y en concreto con las habilidades verbales y con la percepción de las relaciones espaciales se localizaban en el cromosoma X, que de los cromosomas sexuales que todos llevamos es el que viene de la madre. Ahora y desde hace un par de años abundan en las noticias y en los medios, en las entradas de blogs, afirman que los genes más importantes de la inteligencia de los niños se heredan de la madre. En la red esta noticia es viral y por ello a muchos nos gustaría conocer qué hay de cierto en ella. Según esos escritos, los padres tendrían poco que ver en la determinación del cociente de inteligencia de sus hijos. No hay evidencias claras y rotundas de que exista una herencia de la inteligencia entre madre e hijo. Los últimos estudios apuntan algo que es evidente. Los genes de la inteligencia llegan tanto de la madre como del padre. Sin embargo, seguimos sin conocer con claridad y detalles el proceso debido a lo complejo que es la inteligencia. Nuestra especie tiene en cada célula, excepto en la reproductora, 46 cromosomas, o con más precisión 23 pares de cromosomas. Y en cada pareja de cromosoma, uno es del padre y el otro es de la madre. Todos los pares están formados por cromosomas iguales y repetidos, excepto el par 23, formado por los cromosomas sexuales, que son diferentes según el sexo de la persona. Si es una mujer, tiene dos cromosomas iguales llamados X y es por tanto un par XX. En los hombres los cromosomas son diferentes, uno es X que viene de la madre y el otro es Y que viene del padre. Y por tanto es un par XY. En conclusión, el par de cromosomas 23 de una mujer es XX y el del hombre es XY. Según los neurobiólogos y los psicólogos, la inteligencia se hereda de una generación a la siguiente. Pero ¿en qué porcentaje se hereda y cuánto varía por causas del entorno como la alimentación, la educación o el ambiente en la infancia y adolescencia? Esto se ignora. El porcentaje, según cada autor, va del 30 al 80%. La inteligencia es compleja en cuanto al número de genes implicados. Sabemos más de lo que perjudica a la inteligencia a causa de genes mutados que no funcionan bien y que llegan a 300 en el cromosoma X. Como antes he mencionado, en conclusión, en muchas de las revisiones más recientes ni siquiera se menciona la herencia de la madre, pues aparte de las propuestas de Lenker, poco más se ha averiguado sobre la función de esta herencia materna en la inteligencia de los hijos. Esto está citado por Infusa en el 2017. También vamos a definir lo que es la inteligencia y el ambiente. Ciertamente, la inteligencia es la capacidad para procesar información. Es la teoría de las inteligencias múltiples del profesor Gardner. Ya quedan configurados los 8 tipos de inteligencia que pueden reconocerse en las personas. Por supuesto, se pueden elaborar otra clasificación, es más detallada o amplia. En cualquier caso, la inteligencia lingüística y la lógica matemática son las fundamentales en la comprensión del funcionamiento de las mentes o de los intelectos humanos. Con un mayor desarrollo del lenguaje y del entendimiento de cuestiones complejas o muy complicadas, es evidente que esto mismo tiene como resultado que el nivel de inteligencia es también más alto. Se puede pensar
que el origen genético de la inteligencia es de un 50% aproximadamente, según los expertos, y que por tanto el ambiente influye también alrededor de un 50%. Por supuesto, esto pone de manifiesto que tanto la herencia como el ambiente son clave en la inteligencia. Lo que está comprobado es que el enriquecimiento cultural y estimular aumenta considerablemente la capacidad intelectual. Se han realizado experiencias y seguimientos de niños en sus procesos de formación en Estados Unidos y en otros países, y los resultados son claros y contundentes. El cociente intelectual aumenta significativamente. En este sentido, el conductista Watson llegó a decir que si se encarga de la educación de un niño tomado al azar de un grupo de 12, sin ninguna duda sería capaz de formarlo para que llegara a ser doctor o médico, abogado, artista, comerciante, etc. El ambiente para varias escuelas psicológicas tiene un peso decisivo en el desarrollo psíquico. La psicología cognitiva y también la evolutiva saben que es así. Se puede entender la inteligencia como un conjunto de habilidades que resuelven distintos tipos de problemas. Los talentos de las personas pueden ser variados y los estilos intelectuales también lo son. Como también señala Isabel Infante, aunque es imprescindible, la inteligencia también lo es, la perseverancia y la tenacidad, algo propio de los científicos, filósofos, eruditos, escritores, inventores y artistas. Por supuesto, la admiración ante lo que nos rodea y el deseo de saber siguen presentes en los seres humanos desde antes de los tiempos de Aristóteles. Lo que sostiene la tesis ambientalista de la inteligencia se dan cuenta del inmenso potencial que existe en el desarrollo o aumento de la inteligencia en sus distintos tipos y formas. Está demostrado que la abundancia o riqueza de contenidos culturales puestos a disposición de los niños favorece su desarrollo intelectual en gran medida. En clases sociales desfavorecidas se ha comprobado que aparecen mayores dificultades en los procesos de atracción y en el paso de lo concreto a lo abstracto. En todo caso, lo que es indudable es que con la lectura y la escritura y también con los juegos y otras actividades de aprendizaje se potencia la inteligencia. Al final, la clave es la constancia. Un experto en algún saber, disciplina, técnica o arte lo suele conseguir con unas 10.000 horas de formación. Los talentos se desarrollan con muchas horas de prácticas o de trabajo y esfuerzo. Esto es aplicable también a otros ámbitos. Está citado por García en el 2019. También vamos a definir lo que es la inteligencia y la relación con la madre, más allá de la genética. Pero no solo la genética nos da datos sobre esta cuestión. Hay otras investigaciones que muestran que la madre ejerce un papel fundamental en el desarrollo intelectual y cognitivo de los hijos, el apego y su importancia para el desarrollo de la inteligencia. Varias investigaciones en la Universidad de Carolina del Norte, entre otras muchas, hallaron que los niños que desarrollan con éxito un apego seguro hacia sus madres son capaces de llevar a cabo juegos simbólicos de mayor complejidad. Además, son más constantes y tienen más tolerancia a la frustración. Parece ser que el apego seguro ofrece las bases para que los niños crezcan confiados en sus posibilidades, afrontando los retos para esforzarse y resolver los problemas de su día a día. También es destacable que las madres que proporcionan este apego seguro
son también las que estimulan más y mejor a sus hijos para que puedan avanzar en su desarrollo cognitivo. ¿Qué porcentaje de la inteligencia se hereda? Pero, ¿realmente se hereda la inteligencia? ¿En qué proporción es así? Se suele hablar de que entre el 45 y el 55% de la inteligencia viene escrita en los genes. Esto nos da a entender que también hay una parte significativa, aproximadamente la mitad, que se desarrolla si los condicionantes familiares, sociales y personales son buenos. Y es que cabe recordar que la inteligencia no es otra cosa que la capacidad que tenemos los seres humanos para solucionar problemas. No hay una zona específica del cerebro encargada de resolver problemas, sino que es todo nuestro cerebro en su conjunto, el que funciona globalmente para abordar cualquier tarea que precise de un esfuerzo de nuestras habilidades cognitivas. Además, para más embrollo, no solo usamos el pensamiento racional para estos fines, sino que también entran en juego el pensamiento heurístico, la intuición y las emociones, que suelen estar relacionadas con la herencia genética del padre. Esto está citado por Molina en el 2021. También vamos a definir lo que es la inteligencia y la relación con el padre. La participación de la figura paterna en la infancia de un niño o de una niña resulta enormemente beneficiosa para la inteligencia y el comportamiento de los pequeños. Señala un estudio reciente realizado por especialistas de la Universidad de Concordia en Canadá. La investigación realizada sobre una muestra de 138 niños y sus respectivos padres sugiere, por otro lado, que las más afectadas ante la falta de un padre son las niñas, que pueden sufrir serios problemas emocionales como consecuencia de la ausencia paterna. El Departamento de Psicología de la Universidad de Concordia espera que este estudio impulse la toma de ciertas medidas por parte del gobierno canadiense, como el permiso de paternidad por Marical García. Los padres que participan activamente en la crianza de sus hijos pueden ayudar a que estos sean más inteligentes y tengan un mejor comportamiento, revela una nueva investigación de la Universidad de Concordia en Canadá. El estudio, cuyo resultado ha sido publicado por la American Psychological Association, y han sido también dados a conocer a través de un comunicado de la propia Universidad de Concordia. Conllevó un examen a largo plazo sobre cómo los padres pueden influir positivamente en el desarrollo de sus hijos mediante una participación en su educación y crianza. Una influencia patriarcal. Independientemente de si los padres viven o no con sus hijos, la capacidad de los progenitores fija los límites adecuados y la estructura del comportamiento de sus hijos, influyendo positivamente en la solución de problemas y la disminución de las trabas emocionales, tales como la tristeza, el aislamiento social y la ansiedad. Un total de 138 niños y sus padres participaron en el estudio y fueron evaluados por los investigadores en 3 secciones separadas. Los niños fueron evaluados en 2 fases, de 3 a 5 años por un lado, y de 9 a 13 años por otro lado. Estos complementaron test de inteligencia, mientras que las madres de los pequeños rellenaron cuestionarios sobre el medio ambiente en casa y los conflictos de pareja. Todos los niños han sido reclutados como parte del mayor proyecto de investigación de riesgo de la Universidad de Concordia, un estudio intergeneracional puesto en marcha en el año 1976.
eso está citado por Tendencia en el 2011. La inteligencia y el rendimiento escolar. En los últimos años se ha incrementado el interés por analizar la relación existente entre la inteligencia emocional, el éxito académico y el ajuste emocional de los estudiantes. En concreto, Salovey y Mayel iniciaron el estudio del papel de las habilidades emocionales en el aprendizaje, proponiendo una teoría en la literatura académica, con la esperanza de integrar la literatura emocional, la inteligencia emocional, mediante programas de educación emocional que se integrarían en los currículos, mejorando igualmente aspectos esenciales de convivencias en las aulas. De hecho, un aspecto fundamental a tener en cuenta es que existe una relación estrecha entre el desarrollo de la comprensión de las consecuencias y la regulación emocional, y la adquisición de esta comprensión se produce en edades tempranas, por lo que la familia y la escuela suponen los hábitos fundamentales en su desarrollo. Desde el inicio del estudio de la literatura, numerosos autores han sugerido que la adquisición de destrezas emocionales debe ser prerequisito que los estudiantes deben dominar antes de acceder al material académico tradicional, que se les presenta en clase, y por ello la información en competencias socioemocionales de los estudiantes se está convirtiendo en una tarea necesaria y que la mayoría de los docentes considera primordial. A pesar de las grandes expectativas generadas por la educación emocional, algunos autores señalan que aún el camino recorrido ha sido corto y que es importante analizar el conocimiento científico acumulado. Así, la adquisición de esta destreza puede ayudar a ofrecer una respuesta a las demandas actuales de la sociedad, que requieren que los niños posean destrezas adicionales que le permitan llevar una vida adulta de manera exitosa. Esto está citado por Zafra en el 2009. Hasta aquí mi parte, le dejo con mi compañera Luz, que le va a continuar desarrollándole el marco teórico. Buenas tardes, mi nombre es Luz, soy integrante del grupo 1 y les estaré dando los tipos de inteligencia. El estudio realizado en el tratado se encuentra avanzado normalmente en el ámbito psicométrico. Existe un autor llamado Howard Gardner que aportó al tema de la inteligencia, manifestando que se debe ayudar a buscar soluciones. La inteligencia no solo se reduce a lo académico, sino a una combinación de todas las inteligencias, del hábito en el deporte o en las relaciones humanas. Implica mucha capacidad y, por desgracia, no está seriamente contemplada en el programa de información académica. Gardner además observó cómo se manifiesta cada una de las inteligencias dentro de su cultura de un individuo. Tenemos muchos tipos de inteligencia. Tenemos la inteligencia lingüística, se conoce una de las más importantes. En general se utiliza ambos hemisferios del cerebro y se caracteriza a los escritores al uso amplio del lenguaje, aparte social, para el desarrollo del tipo de inteligencia. Sus aspectos biológicos son una serie específica del cerebro llamada área de Broca, es la responsable de la producción de oraciones gramaticales. La capacidad implicada, capacidades para emprender el orden y el significado de la palabra,
en la lectura, la escritura y también al habla escolar. Las habilidades relacionadas al hablar y escribir eficazmente. Las inteligencias musicales, también conocida como un buen oído, es el talento que tienen los grandes músicos, cantantes y bailarines. Sus aspectos biológicos son la área del cerebro, desempeñan papel importante para la percepción y la producción musical. La capacidad implicada es capacidad para escuchar, cantar y tocar instrumentos. La inteligencia lingüística, tenemos la tercera, que es la inteligencia lingüística. Esta hace uso del hemisferio lógico del cerebro y puede dedicarse a la fiesta exacta de los diversos tipos de inteligencia. Es más cercana al concepto tradicional de inteligencia en la cultura antigua. Esta a veces tipo de inteligencia para formar calendario, medir tiempo y estimular con esa exactitud cantidades y distancia. La capacidad implicada para definir modelos, calcular, formar y verificar hipótesis, utilizamos el método científico y el razonamiento inductivo y deductivo. En la inteligencia especial, las personas pueden hacer un modelo mental en 3 dimensiones del mundo o en su defecto extraer un fragmento. Esta inteligencia la tiene profesional. Estas diversas son lingüística, la cirugía, la cultura, la marina y la arquitectura, el diseño y la decoración. La inteligencia corporal tiene capacidad para utilizar el cuerpo para restaurar problemas y para realizar actividades. La inteligencia intrapersonal, este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen precisa de nosotros mismos, nos permite poder entender nuestras necesidades y características. Está la inteligencia interpersonal. Esta inteligencia nos permite a los demás estar basada en capacidades de manejar las relaciones humanas, la empatía con las personas. Y por último, la inteligencia naturalista. Este tipo de inteligencia se utiliza para observar y estudiar la naturaleza. Tenemos la evaluación de medir la inteligencia. La prueba del coeficiente intelectual son herramientas principales con las que podemos medir la inteligencia de la persona. Vemos nuevos como en recursos de certeza matemática y científica, pero realmente lo son o no están empeñados en desconocer el contexto cultural, que posterioriza tanto el concepto del coeficiente intelectual. La prueba del coeficiente intelectual son herramientas principales con las que medimos la inteligencia. En el 1916 también publicó una revisión de escalas de Binet-Simon creadas por los psicólogos franceses Alfred Binet y Teodoro Simon. La prueba clasificaba a los niños de acuerdo a la capacidad cognitiva para resolver ejercicios que se requerían habilidades matemáticas. La escala de la inteligencia estandarizada de Binet es una prueba administrada individualmente. El cociente intelectual es una cifra que presenta la inteligencia y que se obtiene mediante dividir entre la edad mental del individuo, obteniendo medida al test de inteligencia y su edad cronológica multiplicada por 100. Los niveles de cociente intelectual. El cociente intelectual es solo un número que nos sirve para comparar el absoluto que se ha obtenido con la medida de la población. Es una determinada edad. Esta forma podemos determinar si el cociente intelectual está a unos valores que Saludos, mi nombre es Fátima, pertenezco al grupo 1 y en esta ocasión yo les voy a estar hablando sobre las habilidades sociales del niño. En su defecto, la definición para las habilidades sociales del niño dice que son un conjunto de estrategias de conducta
y las capacidades para aplicar dichas conductas que nos ayudan a resolver una situación social de manera efectiva. Es decir, que es aceptable para el propio sujeto y para el contexto en que está. También les permite expresar actitudes, deseos, opiniones o derechos de modo adecuado a la situación en la cual el individuo se encuentra mientras respeta la conducta de otros. Por esta razón, nos hace mejorar nuestras relaciones interpersonales, sentimientos, sentirnos bien con lo que queremos y conseguir que los demás no nos impidan lograr nuestros objetivos. Además, esos comportamientos son necesarios para interactuar y relacionarse con los demás de forma efectiva y satisfactoriamente. En este sentido, podemos decir que las habilidades son imprescindibles en cualquier ambiente que nos podamos encontrar, ya sea en la familia, en el trabajo, en la calle, en la escuela, entre otros. Una adecuada puesta en práctica de estas habilidades es beneficiosa para aprender a expresarse y comprender a los demás, tener en cuenta las necesidades e intereses de todos, de todo el mundo y en cualquier lugar, también para la resolución de problemas, ser solidario en momentos necesarios. En este sentido, tenemos los tipos de habilidades sociales, las cuales son dos. Tenemos en primer lugar las habilidades sociales básicas y en segundo lugar tenemos las habilidades sociales complejas. Entre las habilidades sociales básicas tenemos la de escuchar, iniciar una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otro, realizar un cumplido, entre otros. Dentro de las habilidades complejas tenemos la empatía, tenemos la inteligencia emocional, tenemos la asertividad, la capacidad de escucha, también tenemos la capacidad de comunicar nuestros sentimientos y emociones de forma adecuada, también tenemos la capacidad de definir un problema y evaluar las soluciones, también tenemos la negociación, también tenemos la modulación de expresión emocional, la capacidad de disculparse, el reconocimiento y defensa de los derechos o nuestros propios derechos ante los demás. También en ese mismo sentido podríamos decir que por qué son tan importante el dominio de las habilidades sociales. Y la respuesta es que las habilidades sociales son fundamentales en nuestro día a día y son parte fundamental de una intervención centrada en la cognición social. También nos ayuda, nos entrena, nos ayuda a aprender, a desarrollar. Si desarrollamos estas competencias, es básica para que nuestro usuario, nuestro yo, consiga una relación óptima y satisfactoria con los demás, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito laboral o fraternal. Las habilidades sociales juegan un papel fundamental a la hora de la mejora de nuestra autoestima, mejora la comunicación y la consecución vitales. Dentro de ese mismo sentido nos preguntaríamos de dónde surgió el estudio de las habilidades sociales y podríamos decir que este estudio se remonta para los años de 1970, en el cual todavía el campo de las habilidades sociales estaba en pañales, pero consiguió a manos de Salter, consiguió la introducción al estudio, en el estudio psicológico. Salter ya para 1949 desarrolló un libro llamado 6 técnicas para las habilidades sociales, en las cuales él explicaba cómo comportarse y conducirse en situaciones complejas. También en Europa surgió algo similar, pero en realidad lo que quiero decir es que los diversos estudios por esos 3 pioneros dieron lugar a lo que hoy conocemos, a los estudios de las habilidades sociales. Y por ende, el aprendizaje de las habilidades sociales
y su dimensión que influye en el desarrollo de nuestras habilidades o de las habilidades sociales del niño en la cual yo estoy hablando. Sabemos bien claro que las competencias sociales se aprenden y se desarrollan a lo largo de todo el proceso de socialización como resultado de la interacción de las personas. Este desarrollo que fundamentalmente viene ampliándose desde la infancia, los primeros años de vida son fundamentales para aprender estas habilidades. Se siguen aprendiendo a través de los siguientes procesos, por ejemplo, en experiencias directas, en la imitación, en el refuerzo, en la dimensión personal, problemas de autoestima, dificultad para expresar deseos y opiniones, dificultad para relacionarse con los demás, problemas escolares, malestar emocional. Dentro de todas esas experiencias que tiene el ser humano, va aprendiendo esas habilidades sociales de acuerdo a la interacción que tenga, ya sea positiva o sea negativa. Pero también les quiero dejar algunas pautas para mejorar las habilidades sociales del niño. Dentro de estas pautas, quiero mencionar que las habilidades para afrontar con éxito de forma sana las relaciones con los demás, como les dije, se desarrollan progresivamente a lo largo de la infancia y en la adolescencia. En este periodo de la adolescencia se producen las estrategias, al igual que en la niñez, que van a ser base para las futuras relaciones de adultos, ya sean para la amistad, ya sean en pareja, ya sean laborables, etc. Por ello debemos prestar especial atención al desarrollo de esas capacidades. Y dentro de estas pautas le quiero mencionar que está el cuidado de la autoestima de los más pequeños, aun cuando los niños comienzan a hacer ciertas observaciones al adulto, debemos ayudarlo a formar una imagen positiva de sí mismo. Tendrán la fuerza para desenvolverse socialmente y no culparse de aquellas situaciones que no son positivas para ellos. Para ellos también criticar la acción y no la de la persona. Proponerles metas, pero que sean adecuadas y utilizar los elogios pero que sean realistas. También transmitirle valores. Deben aprender valores de sí mismo y de los demás, enseñarle a respetar y a tolerar y a escuchar. También está ser ejemplo de ellos mismos. En este caso, en tu relación con ellos, o sea, yo como adulto, relacionarme con ellos, ser ejemplo de forma coherente, transmitiendo lo que yo quiero que ellos aprendan o que ellos hagan. También hablar con ellos y trabajar las creencias e ideas que ellos tienen ante determinadas situaciones sociales que te ocurran a ti o a ellos, explicar la situación y ayudándole a entender. También podemos fomentar la capacidad de escuchar y atender a los demás. Por ello, escucharle a ellos, con eso yo le enseño que deben también escuchar a los demás. Que entiendan que podemos aprender muchas cosas si escuchamos lo que los demás nos quieren decir. También emplear los refuerzos, reforzarlo en aquellos momentos sociales en los cuales ellos se comportan de maneras adecuadas, ya sea porque se expresen de forma adecuada o respondan a situaciones de forma adecuada. También debemos animarlo a participar en diferentes grupos, hacer actividades con otras personas sin que sea necesaria la presencia de un adulto. Eso le ayuda a fortalecer la autoestima y a ser más seguro de sí mismo. Cuando los pequeños pasen por alguna situación social de rechazo o de negatividad, de alguna manera, debe dejar que pasen por ella, pero luego explicándole la situación. Hasta aquí ha sido mi participación y muchas gracias por escuchar.